Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien participa en esta glosa a nombre del Partido Verde Ecologista de México. Tiene hasta 10 minutos. Hola. Gracias. Muchas gracias, presidente, y también muchas felicidades a ustedes por la designación que se realizó hace unos días. Vaya año que nos ha tocado vivir. ¿En qué condiciones tan diferentes a las que vivimos el año pasado nos encontramos el día de hoy haciendo un análisis de la política exterior del Ejecutivo Federal? Este año nos ha dejado en claro, compañeros, que el planeta en que habitamos es solo uno y que por más que nos demos a la tarea de crear fronteras artificiales con límites políticos cuya naturaleza es todo menos natural, todos habitamos en la Tierra. Nos ha sido recordados, compañeros, que lo que ocurre a 13,000 kilómetros de distancia puede llegar a tener consecuencias sumamente graves en nuestro país y que hay cosas como los virus que no se detienen a preguntar hasta dónde llega la jurisdicción de tal o cual país, o que hay situaciones también que van más allá de las lenguas que se hablan en los países, o si los países tienen las situaciones económicas suficientes para hacerles frente a este tipo de pandemias. Casualmente, el 2020 nos ha recordado, como a veces lo hace la vida, con un proverbio chino, que el aleteo de las alas de una mariposa puede llegarse a sentir al otro lado del mundo. Por eso se vuelve tan relevante que hagamos un análisis de la política exterior del gobierno mexicano con un lente objetivo, pero también muy analítico. Con esas premisas quisiera decirles que, a juicio del Partido Verde Ecologista de México, este año el Ejecutivo Federal puso en práctica los principios constitucionales que se encuentran contemplados por la fracción 10ª del artículo 79 y que también celebramos que la diplomacia sea asumida por el gobierno federal con un carácter de servicio público, así como orientada a fortalecer el desarrollo nacional. Como he mencionado, la agenda internacional ha estado marcada por la pandemia del COVID-19 y debemos destacar en este contexto la participación de México en el G20, en donde impulsó una respuesta coordinada para poder atender a la pandemia y además impulsó el acceso global a medicamentos, a vacunas y también a equipo médico. La política exterior, compañeros, del gobierno ante esta pandemia, creemos nosotros que dio muestras de prudencia, de celeridad y convicción ante la pandemia. Yo quisiera reconocer de manera personal el esfuerzo y las estrategias que implementó el gobierno federal para atender a los mexicanos y mexicanas que se encontraban varados en el extranjero al inicio de la pandemia. Desde este salón y a través de diversos oficios, yo mismo solicité en su momento la intervención para que el gobierno mexicano, a través de la Cancillería, auxiliara a mexicanos que se encontraban varados en Perú, en Argentina y en algunos países europeos. Y quiero comentarles que en muchos casos que eran extremos porque los mexicanos se quedaron sin recursos, la Cancillería, a través de las representaciones diplomáticas de esos países, aportó incluso apoyos económicos para que pudieran subsistir los mexicanos en esas condiciones tan difíciles y de manera pronta pudieron repatriarlos gracias al trabajo de los mexicanos que se encuentran representándonos en el extranjero. Estas acciones, al 29 de junio del 2000, representaron el apoyo para más de 15,500 mexicanos que, gracias a estas actividades, pudieron ser repatriados en medio de una pandemia que no habíamos vivido. La relación de amistad y confianza
entre México y otros países es algo que se va construyendo, que se va tejiendo día con día, gracias a la actividad de mexicanos que se encuentran en las embajadas, en los consulados, representando a nuestro país, y que suelen tomar decisiones muy bien informadas, con mucho profesionalismo y en el momento preciso. Gracias a eso, hemos podido acceder de manera oportuna a tratamientos contra el COVID-19 desarrollados en todo el mundo y en particular en Estados Unidos. Y se han incrementado exponencialmente las posibilidades de que México tenga acceso a las vacunas que ya se están desarrollando. La labor diplomática, quiero comentarles que también se ha ejercido con los laboratorios internacionales más importantes. Esto ha permitido que ya se haya contemplado a nuestro país para la realización de ensayos clínicos de los laboratorios estadounidenses como Gilead, como Janssen, como Regeneron y Novavax. Adicionalmente, se han abierto canales de comunicación con otros laboratorios como Moderna y Pfizer para garantizar el acceso a las vacunas y tratamientos que, como he mencionado, ya se están desarrollando. Sabemos que México cuenta además con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y que por eso resultó muy relevante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunirse con el presidente Trump. Gracias a estas gestiones diplomáticas, la Secretaría de Relaciones Exteriores sabemos que en cuanto las vacunas sean consideradas seguras y eficaces, podremos tener acceso a ellas de manera expedita y con un trato además preferencial. También quisiera añadir, compañeros, y reconocer la estrategia de protección al migrante que ha implementado el Gobierno de la República, porque también hemos podido constatar de primera mano las actividades consulares que se realizan con como ya he mencionado, de manera puntual, de manera muy profesional y especializada, los mexicanos que se encuentran viviendo en el extranjero. Tuvimos la oportunidad, junto con la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, de estar en Washington, en donde hay mexicanos que tienen necesidades específicas, algunas muy graves, y ahí estuvo presente la representación diplomática a través de un cónsul muy joven que se encuentra en Seattle. Entonces, hemos vivido eso también de primera mano, y quiero comentarles que de septiembre del 2019 a junio de este año, más de 142,000 mexicanos fueron auxiliados en el extranjero por estas representaciones diplomáticas, 13,000 de ellos tan solo en Estados Unidos. Quisiera también comentarles, compañeros, que en el Partido Verde Ecologista de México celebramos el gran acierto que tuvo el gobierno mexicano para poder llegar a buen término en las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto debido a la relevancia que toma el tema en plena pandemia, porque sabemos que ese tratado se va a convertir en una palanca de desarrollo económico para nuestro país. Ya lo demás del tratado ya se ha comentado. También en el Partido Verde Ecologista celebramos la entrada en vigor del acuerdo en materia de cooperación ambiental que se derivó del TEMEC y que fue publicado ya en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de julio de este año, y que va a permitir facilitar la cooperación efectiva y la participación ciudadana en los esfuerzos de conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente de la región de América del Norte, creando economías fuertes y de bajas emisiones para un futuro sostenible. También reconocemos la gran labor que tuvo la Cancillería para lograr un espacio en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Además de todo esto, compañeros, quisiera yo añadir que hay áreas de oportunidad que también detectamos y que quisiéramos someter al Ejecutivo Federal. Primero es que, derivado del reacomodo económico que se ha producido con el coronavirus, se abre una ventaja de oportunidad económica trascendente para nuestro país debido a su localización geográfica.
Primero, porque ha habido, ya lo hemos comentado varias veces, un distanciamiento entre Estados Unidos y China, y México puede ocupar, a través de la profesionalización de ciertas cadenas de suministro, cadenas de valor en general, puede ocupar espacios que el mercado chino va a dejar vacantes para Estados Unidos. Pero además, el mercado chino y el mercado asiático… Ha concluido su tiempo. Concluya, claro que por sí. favor. Cierre Concluyo, su intervención. presidente. Concluyo, presidente. Muchas gracias. Quisiera comentarles que también el mercado chino tendrá necesidad de acceder y de seguir accediendo al mercado de Estados Unidos, y México también tiene ahí una área de oportunidad muy importante. También consideramos justo, debido a la gran labor que realizan los miembros no solo del Servicio Exterior mexicano, sino de los trabajadores administrativos de las embajadas, que el gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, garantice que sus salarios nunca sean inferiores al salario mínimo de la ciudad en la que viven. Sabemos que hay casos como el de Estados Unidos, en donde hay un salario general para el país, pero cada ciudad o cada estado puede tener un salario mínimo diferente, que es muy diferente a la realidad que se vive a nivel nacional. Entonces es importante que garanticemos que los trabajadores ganen más o al menos lo mismo que el salario mínimo que se establezca para esas ciudades. Por último, quisiéramos reconocer en términos generales la gran labor que ha realizado la Cancillería, y estamos seguros que se deben reforzar los esfuerzos para seguir garantizando la salud y la protección de los mexicanos en el exterior. Muchísimas gracias por